Hola gente de YouTube, les doy la bienvenida a su canal de videos de miedo. Desde hace algún tiempo y hasta la fecha, los zombies forman parte importante de la cultura pop. Son protagonistas de películas, series, libros, cómics y en resumen de cualquier medio de comunicación. La palabra zombie proviene de las lejanas tierras de África, donde se sabe que algunas culturas del Congo usaban la expresión Nzambi para referirse a espíritus que caminaban en la tierra. Muchas personas de estas tribus fueron esclavizadas y llevadas hacia América, donde se usaban para trabajar en campos de algodón y azúcar. Fue en estas colonias donde las mezclas de rituales africanos y las religiones europeas dieron origen al vudú, que es la primera fuente de la cual se sabe que surgieron los zombies. El 28 de julio de 1915 comienza una ocupación de parte de Estados Unidos a Haití, con la justificación de que los soldados americanos estaban ahí para salvaguardar los intereses de las empresas norteamericanas. Fueron estos soldados los que llevaron a Estados Unidos las historias de fantasmas que escucharon en Haití. Hablaban de muertos vivientes que surgían de los Jungan, una especie de lords del vudú. Con el tiempo, estas historias fueron reimaginadas y se convirtieron en el fenómeno mundial zombie que conocemos a la fecha. Y con todo y que los nuevos zombies nos encantan, las historias que se cuentan de los zombies originales de Haití también son fascinantes. Es por esto que si se quedan conmigo en este video, les contaré 4 historias de zombies reales registradas hace ya algún tiempo. En Haití se le conoce como monsieur a una persona bien acomodada económicamente. En alguna ocasión, mientras uno de estos monsieurs conducía su auto por un camino rural, comenzó a escuchar un ruido extraño que provenía de las ruedas de su auto. Al detenerse y asomarse a sus neumáticos, descubrió que uno de ellos estaba pinchado. Varado al lado del camino y sin ningún lugar próximo para caminar, el personaje en cuestión no le quedó más remedio que sentarse a la sombra de un viejo árbol a esperar a que alguien lo auxiliara. No pasó mucho tiempo cuando un anciano de estatura corta y cabello blanco se acercara al desafortunado viajero. «Hola», le dijo, «veo que traes una llanta pinchada. Yo no tengo herramienta, pero si gustas podemos avisar a un amigo para que venga a ayudarnos». El anciano era un Hongan, una especie de sacerdote supremo de la magia vudú. Mientras iban caminando a casa del viejo, este le confiesa que él es responsable de que su neumático estuviera pinchado, y que fue a través de un hechizo que la llanta no aguantó más y se reventó. También le comentó que no tenía nada de qué preocuparse, que él lo había hecho para poder limpiar su auto de un wanga, una especie de maleficio vudú. Al llegar a casa del anciano, este le ofreció café a su invitado y advirtió una mirada de incredulidad en él. «¿No crees en la magia vudú, verdad?», le preguntó. «Pues la verdad que no», contestó el monsieur, con un tono de desprecio burlón. Ese gesto molestó al anciano, que sin más le preguntó de forma fría y directa a su invitado que si conocía a Monsieur Celestín, muerto ya hace 6 meses. Él contestó que sí, que de hecho fueron grandes amigos. En ese momento, el anciano expresó un gesto de satisfacción en su rostro y preguntó a su huésped, «¿Te gustaría verlo?». Sin esperar respuesta, el anciano sacó un látigo del cajón y lo hizo sonar 6 veces contra el suelo. En ese momento, una figura apareció de una de las puertas de la casa. Comenzó a caminar de espaldas hacia ellos. El monsieur tenía un recuerdo vago y familiar de la silueta que estaba frente a él. Entonces, a la orden del anciano, la figura volteó hacia el invitado. Era Celestín, su viejo y entrañable amigo, pero había algo diferente en él. Su mirada parecía perdida, su cabeza colgaba del lado izquierdo de sus hombros, su rostro era frío e inexpresivo. El monsieur no comprendía nada de la escena, solo atinaba a hacer gestos de asco y horror. El anciano, orgulloso de su obra, le dijo a su invitado que Celestín había sido muerto por el maleficio de un hechicero, para después ser devuelto a la vida con rituales y especias, pero sin voluntad propia, un zombie, y que una vez que terminó el trabajo, fue con el anciano y se lo vendió por $12, una verdadera oferta. Cuenta el antropólogo francés Georges de Rouquet que en 1930, durante una expedición de campo en Haití, tuvo la oportunidad de observar a 4 zombies. No le permitían tocarlos,
pero él hablaba muy bien el criollo y se encontraba acompañado de un guía experto en el tema. Esto es lo que registró en su diario. Al anochecer encontramos un grupo de 4 hombres que venían del cercano algodonal, donde habían estado trabajando. Me impresionó verlos caminar arrastrando los pies, en contraste con la ligereza de otros nativos. El capataz que iba con ellos detuvo su marcha, permitiéndole observarlos de cerca durante unos minutos. Iban vestidos con harapos, hechos de tela de costal. Los brazos les colgaban a los costados y se bamboleaban de un modo curiosamente falto de vida. Sus caras y manos parecían desprovistas de carne, y tenían la piel adherida a los huesos, como si fuesen un pergamino oscuro y arrugado. También noté que no sudaban, aunque habían estado trabajando y el sol aún calentaba mucho. Ni siquiera pude calcular su edad. Lo mismo podían ser jóvenes que muy viejos, pero lo más llamativo eran sus ojos. Todos miraban fijamente hacia adelante, con mirada apagada y desenfocada, como la de los ciegos. No dieron la menor muestra de advertir mi presencia, ni siquiera cuando me acerqué a ellos. Para probar sus reflejos, hice ademán de clavarle a uno de ellos mis dedos rígidos en los ojos. No pestañeó ni retrocedió. Pero cuando intenté tocar su mano, el capataz me previno diciéndome que eso no estaba permitido. Mi impresión inmediata fue que esas criaturas eran débiles mentales, obligados a trabajar solo por el sustento. Pero Baptiste me aseguró que se trataban de zombies, es decir, personas muertas resucitadas mediante la hechicería y utilizadas como trabajadores sin paga. Al terminar la observación, el antropólogo notó que los zombies eran llevados a un cuarto muy pequeño, un lugar donde apenas cabían 4 personas de pie. Sin dudarlo, se dirigió a su guía y le pidió que lo acompañara a investigar el cuarto. El guía se horrorizó y le pidió al explorador que se fueran de ese lugar. Él le dijo que no había motivo para temer, que él iba armado. El guía negó con un gesto la petición y le advirtió a su compañero que eso no importaba, que un arma de fuego era inútil para defenderse en Haití. La creencia popular en Haití dice que si un zombi prueba la sal, esta hace que los muertos recuperen su conciencia y al darse cuenta de lo que les pasó, se conviertan en criaturas salvajes, incapaces de ser domadas. Existe el caso documentado de un viejo brujo llamado Joseph, el cual tenía a unos zombies trabajando como cortadores de caña para la empresa Haitian American Sugar Company, en las afueras de Puerto Príncipe. La esposa de Joseph era la encargada de cuidar a los zombies, y en una ocasión se le hizo fácil darles de comer unos dulces. Estos tenían un cacahuate salado en el centro. Los zombies, al probar el dulce, de inmediato se dieron cuenta de lo que pasaba. Comenzaron una revuelta en el lugar donde estaban aprisionados y al salir huyeron a sus hogares en un pueblo cercano. Al llegar a sus casas, sus familiares los reconocieron de inmediato y trataron de abordarlos y tranquilizarlos para hablar con ellos. Sin embargo, estos no estaban dispuestos a sentarse a platicar, se jalonearon y aventaban a sus parientes, y comenzaron a caminar hacia el cementerio. Era imposible detenerlos. Los zombies llegaron al cementerio y comenzaron cada uno a cavar con sus manos en sus propias tumbas. Después de un rato de sacar tierra, se detuvieron y comenzaron a desintegrarse lentamente, primero cayendo en estado de descomposición y después como cenizas. Los zombies de Haití son menos populares que los que existen hoy en día. Series como The Walking Dead o películas como La Guerra Mundial Zombie nos muestran a este relativamente nuevo zombie que transporta su maldición en una mordida, o con el solo hecho de morir puede ser suficiente para transformarse en uno de estos seres. Los presentados en estas historias no tienen esas características. Para empezar, no son caníbales, ni corren en manada para conseguir infectar a otros. Los que presentamos aquí son hechos a través de rituales que exigen que el zombie ingiera un veneno hecho a base de tetrodotoxina, una sustancia que se adquiere a partir de un pez globo conocido como fugo, y bufotenina. Ambos son ingredientes potencialmente mortales, pero en las dosis adecuadas
pueden provocar una suspensión cardíaca. Una vez que la víctima es desenterrada y devuelta de su estado de suspensión cardíaca, se le administran dosis de datura, la cual tiene efectos disociativos y alucinógenos, que provocan una obediencia y lealtad absoluta hacia el Hongan que hizo el ritual. ¿Cómo sabemos esto? Gracias a la historia de Clairvius Narcisse, que según narra, se había peleado con su hermano por unos terrenos. Él dice que después de que discutieron, el hermano fue con un Hongan para que lo convirtiera en zombie y así poder terminar con la disputa. Su nuevo amo lo usó para trabajar en campos de azúcar durante muchos años, en compañía de otros zombies. Pero durante una revuelta en 1964, el Hongan fue asesinado, y con esto los zombies que trabajaban en la plantación fueron libres. Después de vagar por un tiempo, Clairvius recuperó lentamente la cordura, y una vez cuerdo, esperó a que su hermano muriera para poder acercarse a su familia. Y así fue. En una ocasión en la que su hermana se encontraba de compras en un mercado, Clairvius se le acercó y la saludó. Su hermana de inmediato lo reconoció y estalló en lágrimas, llevándolo a vivir con ella durante el tiempo que le quedaba de vida, hasta que finalmente murió por segunda vez en 1994. Esta historia inspiró a Wade Davis, quien, obsesionado por encontrar medicamentos que sirvan para anestesiar a los pacientes que van a ser operados, fue en búsqueda de los orígenes de la leyenda, y él mismo terminó siendo convertido en un zombie. Actualmente, Wade forma parte de importantes ONG que buscan la conservación de la biodiversidad en América Latina, y aunque su historia ha sido criticada en incontables ocasiones, se utilizó como fuente de inspiración para la película La serpiente y el arco iris del año 1987, dirigida por el maestro del horror Wes Craven. Y bueno amigos, hasta aquí llega mi video. Espero que se hayan pasado un tiempo de miedo conmigo. No olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Eso me ayudaría muchísimo a mejorar el canal. Yo soy Fabián de Miedo Bytes y te deseo la mejor de las suertes. Que descanses.